Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola amigos, de nuevo un capítulo más de Entre Adictos y hoy traemos un tema bien interesante, como la relación que existe entre la forma de ser, la personalidad y el consumo de marihuana. Mi nombre es John Alberto Castro, psicólogo y psicoterapeuta y también adicto en recuperación. Hoy nos acompaña Alejandro. Hola John, hola para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro Lozano, también soy psicólogo, psicoterapeuta, con experiencia pues en todo el ámbito del tratamiento de adicciones y también adicto en recuperación. Es fabuloso tener este tema. Hoy nosotros estamos aquí encantados de poder abordarlo y en verdad que pues vemos con profunda preocupación cómo se ha incrementado el consumo de marihuana en los últimos años. Recuerdo una cosa, Alejo, que yo dejé de fumar marihuana hace mucho tiempo. Entonces, en la forma en que se consumía marihuana en ese momento era solamente fumada. De pronto había otra presentación como el hachís, pero definitivamente la tetrahidrocannabinol llegaba en esta presentación solamente de la marihuana regular. Y ahora te ves con otros consumos, otras modalidades. Sí, hoy en día hay muchas modificaciones genéticas que hacen que el THC sea mucho más intenso, que digamos la planta o la flor tenga mucho más concentración de THC y lo cual está generando también mm, otro tipo de problemáticas a nivel de la sociedad, de los jóvenes, ¿no? Y bueno, bacano el tema de hoy, John, porque vamos a poder descubrir que el tema de la adicción a la marihuana no solamente tiene que ver con la marihuana, sino que hay un tema importante detrás que es cómo nuestra personalidad, el modo de ser que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, según las investigaciones, va a ir relacionado también con la forma en cómo utilizamos la marihuana, para qué la utilizamos y cómo nos enganchamos, cómo nos volvemos adictos a la marihuana, desde esos dolores, esas amenazas de las cuales nos tenemos que proteger desde nuestra personalidad y que para eso la marihuana tiene, digamos, como una funcionalidad en la vida de quien es adicto, pero pues lastimosamente que no termina solucionando nada, esa funcionalidad termina siendo disfuncionalidad, porque intentan proteger o arreglar algo, una situación muy de la personalidad, pero termina generando antes más problemas y empeorando la situación que quieren aliviar, ¿no? Como que o la perpetúan o la empeoran y agravan más la situación. Entonces, chévere que podamos hoy compartir un poco de cómo nuestras personalidades, la personalidad que hemos construido puede estar relacionada con esa adicción al consumo de marihuana. Claro, Alejo, porque mira que escuchaba yo en estos días en una conversación de nuestras reuniones técnicas los lunes en la mañana cuando nos reunimos para tratar cada uno de los casos que tenemos en nuestra clínica. Y decía Simón, nuestro líder, que lo que tratamos de evitar o de cambiar, que es un dolor, con la estrategia que tenemos mediante nuestra adicción, terminamos es acrecentándola y perpetuándola. Entonces lo que queremos aliviar termina siendo exacerbado precisamente por el consumo y por el estilo de vida que adoptamos en la adicción. Entonces es una cosa bastante compleja, difícil de entender cuando uno está envuelto en ese momento adictivo, cuando de pronto está intentando calmar un dolor y lo que está haciendo es a mediano, a largo plazo, acrecentarlo y volverlo un problema mayor. Sí, es como que de pronto tenemos una respuesta inmediata, un alivio inmediato, una solución momentánea, pero que no es duradera. Y que cuando ya se termina ese efecto, digamos, de la sustancia, aparece de nuevo el problema y ahí es donde está el engancho, porque entonces tengo que volver a consumir para poder solucionar esto. Y así, 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 hasta que ya realmente el tema del consumo se nos sale de las manos
y nos vemos envueltos en una adicción. Es interesante cómo funciona la personalidad. Claro, y poder entender esto también, mira, a mí me gusta mucho recurrir a la literatura de 12 pasos, y en el texto básico de Narcóticos Anónimos dice como definición de adicción, que se parece mucho también a otras definiciones, esta no es tan técnica, pero dice que la adicción es una enfermedad que afecta al ser humano en todos los aspectos importantes de su vida y que se manifiesta a través de la gran incapacidad para afrontar o aceptar la realidad de la vida. Y es precisamente eso, cada uno de nosotros, desde lo que es nuestro modo de ser, la personalidad que se ha venido configurando desde que nosotros estamos en el primer momento en la vida, en este planeta. Entonces es posible que nosotros estemos evitando, tratando de no sentir, y por eso la adicción se convierte en una forma de desconexión, una forma de sinsentido, una forma que cada vez nos aleja más de nosotros mismos. Pero el adicto no, es decir, mientras estamos en la adicción activa no nos vamos a dar cuenta de eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, John, ¿qué te parece entonces si encuadramos un poquitico la conversación de hoy, donde podamos contarle a los oyentes de qué se trata esto de la personalidad, cuáles son los dolores, de qué se protege cada personalidad y cómo desde esa protección utiliza unas estrategias para protegerse de eso que le duele, de eso ante lo cual es vulnerable? Y entre esas estrategias está el consumo de marihuana, y vamos asociándolo con cómo cada personalidad se puede enganchar con la marihuana dependiendo de lo que se esté protegiendo. Claro, porque cada personalidad va a buscar un modo de no sentir o de protegerse de ese dolor, y se vuelve la marihuana como una muletica, como una ayuda, Como un bastón. como un bastón, y que no va a ayudar de manera real al problema, sino que antes, por el contrario, es distensionando el dolor. También es importante entonces empezar a definir lo que entendemos por personalidad. Y personalidad, cuando hablamos de personalidad, hacemos referencia a ese modo de ser, a esa identidad que hemos construido y que se configura a partir de las vivencias, de la vida vivida, de todos esos momentos que nos han ido configurando. Y la personalidad es como un lente por el medio del cual podemos nosotros interpretar la realidad, ¿ya? Pero entonces la personalidad tiene no solamente ese carácter aprendido de lo que hemos vivido, sino que también tiene un componente temperamental, que es todo lo hereditario, lo que traemos por medio de los genes y que heredamos de nuestros padres, bien sea un temperamento que pueda ser inhibido, un poco extrovertido. Pero entonces todo esto que con lo que venimos y con lo que vamos aprendiendo es lo que va configurando lo que llamamos como el modo de ser, la personalidad o nuestra identidad. Y en el aspecto logoterapéutico, desde donde nosotros trabajamos, también tenemos en cuenta ese aspecto decisional. Entonces la personalidad se compone, y qué pena de pronto que me adelante a lo que vamos a hablar en un rato, pero entonces sí tenemos la personalidad como lo heredado, lo aprendido, que es el carácter, y lo decidido, que es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos diferencia también de otras escuelas psicológicas, y es que nosotros comprendemos también la personalidad como las decisiones que vamos tomando y que también van configurando ese temperamento y ese carácter que vamos formando. Sí, porque la libertad como una forma, es decir, la libertad como esa capacidad de decidir qué hacer con lo que pensábamos que era determinante, que nos condicionaba. Es decir, nacimos así, hemos aprendido y nos tocó vivir determinadas vivencias. Entonces, esto es lo que somos nosotros, una forma de ser, y ya de manera intachable, pues es decir, de manera condicionada vamos a hacer lo que ya se compuso así. Y la logoterapia ofrece esta mirada desde la libertad, la capacidad de decidir qué hacer con esa mezcla de temperamento y carácter que es la personalidad. Siendo la personalidad estos tres elementos. Y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eso es lo que da precisamente la esperanza de que frente a una adicción, frente a una desconexión
con el sentido de vida frente a una manera equivocada de afrontar la vida, pues nosotros podamos también decidir cambiar esas situaciones, esas estrategias de afrontamiento y poder encontrar una recuperación ante una adicción. Creo que ese es lo que nos regala un poquitico esa esperanza en el cambio, ese poder decisional y que no estamos determinados ni finiquitados por ese carácter, por eso aprendido, por esa crianza tal vez, o por eso heredado, esos genes, ese temperamento, no estamos determinados ni finiquitados por eso porque podemos reconfigurarlo de alguna manera de las decisiones que podamos ir teniendo frente a esto. Lo importante de esto, Johncito, creo que es el tema de que esa personalidad, con esas vivencias, ese temperamento, ese carácter, eso decidido, también va configurando unos ciertos dolores que son como vivencias que hemos tenido en la vida, que nos generan o nos configuran ciertos dolores ante los cuales nosotros aprendemos a protegernos desde la personalidad que vayamos configurando, ¿sí? Entonces yo quiero hablarte un poquitico como Sí, de la es que historia. esas son las sensibilidades. Exacto. ¿Cierto? Yo en mi historia, yo fui creciendo en una familia numerosa porque una situación de separación de mis padres, mi madre nos lleva a crecer en casa de su mamá y terminamos viviendo en una familia extensa, numerosa. Pues nos decían los 27, pero lo que pasa es que en Medellín son muy exagerados. Pero realmente éramos 22 personas en una casa. Ok, ni más ni menos. Una cosa de locos. Es decir, allí eso era caldo de cultivo para cualquier Claro. situación de salud mental. Yo recuerdo la mayoría de mi infancia muy tranquila, muy feliz, jugando mucho, disfrutando demasiado del Medellín, de Medellín de los años 70, donde todavía estaba viviendo una calma, ¿cierto? No se había logrado incendiado con todas esas cosas sociales que luego se incendió. Pero recuerdo que sí tenía un dolor muy grande y era el de sentirme menos que mis primos, que mi hermano, que los chicos de la cuadra, porque yo no tenía ni la velocidad, ni la fuerza, ni las habilidades físicas que ellos tenían, entonces yo me sentía relegado y siempre trataba de compensar, pues metiéndome más en el estudio, metiéndome más en los juegos de mesa, de pronto teniendo más contacto con las niñas de la cuadra que con los manes. Y sí, desde ahí ya venía ya como con un dolorcito Con ese que, dolorcito. ajá, Ok. que es como una sensibilidad especial, una Sí. sensibilidad específica para Ajá. cada uno. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí también me pasó algo. Hablando de esto, yo creo que fui un niño con un temperamento muy inhibido, era muy introvertido, tal vez también. Me dolía mucho la piel, es decir, si me pegaba un balón, si me caía, lloraba con facilidad. Recuerdo que las cosas me dolían mucho físicamente. Y ante eso, la respuesta de mis padres era como la sobreprotección, ¿sí? Como cuidarme un poco más, no dejar que me cayera, estar allí. De forma que también ese carácter se fue formando un poco dependiente, ¿sí? Y cuando fui creciendo, entonces me daba cuenta que aún mis papás eran un poco gallinas, que estaban allí como incluso para solucionarme mis problemas. Y yo me convertía en una persona cada vez un poco más tímida, me daba pena hablar con las chicas, me daba pena de pronto establecer nuevas relaciones sociales, era un poco más evitativo. Ujú. Y recuerdo que también empecé a sentir que necesitaba de la aprobación de las otras personas. Ujú. Y en ese sentido, la vida me fue poniendo en lugares donde las personas tenían algún tipo de consumo. Entonces yo inicié con amigos que fumaban cigarrillo y yo para poder sentirme perteneciente a ese grupo social, no sentirme el raro, el rechazado, pues entonces también empecé a fumar, aunque no era como una decisión propia, que al final sí lo fue, pero fue como con ese empujoncito de no sentirme relegado de esos grupos sociales. Y de poco así mismo fue pasando cuando ya empecé a entrar por la marihuana y cuando generé mi adicción a la marihuana, yo recuerdo que estaba recién ingresado a la universidad y yo sentía que para poder pertenecer a ese grupo de personas que para mí eran como un ideal,
pues me tocaba entonces fumar también marihuana y por ahí me fui enganchando, ¿sí? Entonces, esto te lo cuento, lo contamos para entender un poco que desde la personalidad que vamos construyendo, con esos dolorcitos con los que vamos desarrollando nuestra personalidad, van a permitir que nosotros nos enganchemos o no. Porque hay Con... amenazas. Exacto. Entonces hay cosas que alertan que no queremos que lleguen las situaciones a nuestro dolor Ujú. y ya cuando nos estamos alertados a partir de las amenazas, entonces ya nos defendemos a través de estrategias. O sea, nos defendemos, luchamos, huimos o nos hacemos los No, muertos. somos los muertos, así es. Ajá. Claro, en mi caso, necesito para que también me cuentes un poco, porque me parece interesante también tu historia. Lo que me sucedía a mí entonces era que yo, por medio del consumo de marihuana, lo que evitaba, de lo que me protegía era del abandono y del rechazo, que eran mis dolorcitos, o pueden seguir siendo mis dolores. Claro. Solo que ahora tengo nuevas estrategias diferentes al consumo. Pero eso era lo que realmente sucedía. O sea, Ajá. una sensación profunda de ser abandonado, de ser rechazado, me empujaba a, como estrategia, utilizar la marihuana para poder pertenecer a ese grupo, para no sentirme el raro o el excluido y poder estar de alguna manera perteneciente a un grupo, cosa que es importante para un adolescente, creo. Claro. Yo tuve un episodio a eso de los 9, 10 años en donde sufrí, yo bien malo para el fútbol, tronco, y resulta que me hicieron un centro para hacer un gol, el arco solo, y yo abaniqué el balón, nunca le di, y terminé desgarrándome, un desgarro de cadera que se separó la articulación 1,5 centímetros, y entonces tuvieron que dejarme capacitarme para el ejercicio físico a esa edad, 10 años, y entonces al ingresar al bachillerato yo no podía hacer ejercicio, y eso fue por 2 o 3 años y me fui engordando. Y tenía una forma muy peculiar de caminar, levantaba esa cadera como un movimiento compensatorio y entonces me gozaban y me molestaban, bullying, y yo definitivamente empecé a replegarme, ya no salía mucho, ya no salía con los más tesos de la cuadra, sino que estaba era como con los nerdos, y me refugié en el estudio y todas estas cosas. Y eso me sirvió de alguna manera para poder también compensar en eso que me sentía como chiquito, más débil que ellos. Ellos no eran tan inteligentes y entonces yo ganaba era en eso. Y el dolor, la sensibilidad específica para mí era el desamor. Además de que mi papá se había ido a la edad de 3, 4 años y mi mamá tenía que trabajar, entonces yo siempre estaba sintiendo la ausencia de ellos. Y así crecí durante ese periodo, y cuando a la edad de 13 años conocí el alcohol, primero empecé con alcohol, pero también me mantenía, ya las personas que yo frecuentaba tenían ya consumo de marihuana, y con esas personas que ya yo congeniaba, ya no con los sanos, sino que empecé a tener contacto con las personas que consumían marihuana. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una forma de ingresar al consumo de marihuana, es decir, nuestra forma de contactarla, de conocerla y de habernos cautivado en este consumo. Pues muchos de nosotros pensamos que lo hacemos por curiosidad, otros lo hicimos por encajar, como tú lo mencionabas, otros hemos defendido el consumo de marihuana como que es naturaleza y que es algo que es recreativo, y que de pronto pues lo hacemos por gusto y que cuando vayamos a querer lo dejamos. Entonces eso es como una forma un poco, yo creo que cada uno de nosotros como que argumenta, se defiende, Justifica en cierta justifica, medida. sí. Y entonces quisiera que de todas maneras dejáramos eso como un asunto bien claro, porque según el modo de ser, según la personalidad, hay cierta tendencia, o somos más proclives a quedarnos usándola, luego abusando de ella, y por último terminamos dependiendo Una de adicción. la marihuana. Sí, sí es cierto, porque no todo el mundo se engancha, no todo el mundo se engancha con un consumo de marihuana, que hace que algunos nos enganchemos y otros no.
¿Qué hace que de pronto alguien la pruebe y no le guste y no diga, eso no me dio algo? ¿Y qué hace que a otros, cuando la probamos, nos dé cierta ganancia, cierta sensación de que nos engancha y terminamos, como tú dices, pasando de un escalón a otro hasta llegar a una dependencia hacia la sustancia? Ujú. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y es allí donde nosotros decimos que la personalidad es el que juega ese papel importante, porque no para todas las personalidades la marihuana le va a servir para protegerse de algo. Y eso es lo que de pronto hoy nos ocupa, es poder ser capaces de, de conversar nosotros y transmitirle entre adictos que realmente es un asunto que va más allá del mismo consumo, es un asunto que va más allá de la sensación que recibimos al consumir la sustancia Sí, y que tiene que ver precisamente con lo que yo ahora mencionaba, como esa gran incapacidad de aceptar o enfrentar la realidad de la vida. así es. Entonces vamos a entrar un poquito como a mirar cuáles son esos personalidades, ¿cierto? Es decir, esas formas de la personalidad que de pronto, porque de todas maneras, lo que sí sabemos es que yo por muchos años estuve viviendo mi personalidad desde una forma inauténtica. Es decir, yo me perdí de ser yo mismo, me perdí de encontrar el camino de mi vida y lo que quería hacer, cómo me quería relacionar con las personas, porque terminé pareciendo otra persona que necesitaba proyectar también antes, incluso de consumir la sustancia, antes de recurrir a la marihuana, yo ya hacía eso. Por eso ahorita decía yo que traté de compensar alguna flaqueza, alguna falencia Con el con el estudio, estudio, con claro. el ser el más tecito de los juegos de mesa y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, sí, Entonces ya sí. estábamos buscando estrategias de afrontamiento desde la personalidad, pero una personalidad inauténtica. Ok, y específica tuya. Ujú, Ya, claro. que mira, yo antes de entrar en ese tema, creo que es importante justificar este aspecto de la personalidad en relación al consumo y a las adicciones, porque hemos podido de pronto descubrir por medio de los estudios que se han realizado y lo que he podido yo, por lo menos en mi manera personal de investigar, y es que los índices de recaída son muy elevados cuando el tratamiento de una adicción se basa solamente en eliminar el consumo, ¿sí? Mientras que los tratamientos que se enfocan no solamente en eliminar el consumo, sino también trabajar esos aspectos de personalidad, tienen un mayor índice de rehabilitación, Claro. ¿sí? Entonces, eso justifica un poco el hecho de que detrás de un consumo hay problemas de personalidad, ¿sí? Como tú dices, personalidades inauténticas, que de alguna manera buscan estrategias, en este caso estrategias de consumo, para afrontar y aliviar ciertas situaciones de la vida, ciertos problemas, ciertas sensaciones, emociones desagradables. Entonces, vamos a hablar un poco de ese modo de ser narcisista, esa personalidad narcisista. Claro. Y es que sabemos que hay muchas personas que convivir con ellas es muy difícil, porque ellos se consideran superiores. Y no vamos a caer solamente en hablar de la forma peyorativa o negativa, pero sí, en verdad que a veces en nuestro medio, en nuestras familias o en nuestro trabajo, en la vida nos encontramos, o incluso estamos conviviendo con uno en nosotros mismos, Claro. una persona que se cree más que los demás, Ujú. que a veces de pronto tiene una tendencia a sobrevalorarse e incluso A endiosarse, sí, a, hacerse, a- a ser más a grandioso inflarse un poco por encima del y con resto del cierta mundo. prepotencia que para los demás es hasta insoportable esta forma de ser. Entonces ellos viven un mundo irreal en el que se creen dioses y esperan que los demás sean sus súbditos y que aguanten su maltrato y su descalificación. Esa es la parte como desde la parte restringida del narcisista, ¿cierto? Ujú. Porque también podríamos hablar de una vez de la parte iluminada. Y es que en verdad que en el medio de los famosos, de los políticos, de los empresarios, de gente que cambian el rumbo del mundo han sido narcisistas. Ajá. Visionarios, líderes, osados, tercos, capaces de sacar Un un proyecto proyecto adelante. adelante que sin esa ayuda, sin ese potencial, Ujú. pucha, se quedaría de pronto en un dependiente o en un evitativo
un poco más reservado. Ajá. Sí, estos son sí como quien dice, sin miedo al éxito. ¡Bum! Vamos. Exacto. Pero entonces, ¿qué crees tú que es eso que de alguna manera, como estrategia para poder lograr, porque de todas maneras a ellos les duele? Claro. ¿Qué es lo que les duele a las personas con una personalidad narcisista? Ser vistos como insuficientes de pronto, ¿no? Invalidados, desprestigiados. Creo que a los narcisistas también les puede doler un poco no ser tenidos en cuenta o no ser siempre como de pronto ese centro de admiración. Claro, entonces ellos se van a defender precisamente ellos no van a querer verse vulnerables. Vulnerables. Y este asunto como a ellos no les gusta ni la descalificación ni la insuficiencia, entonces procuran eliminar todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso, ¿cómo le serviría la marihuana a una persona narcisista? La marihuana, el aspecto, digamos, la ganancia que tiene la marihuana en una persona narcisista, de restringida, inauténtica, es un poco como no lidiar con esas emociones desagradables que pueden surgir de una situación particular donde se siente precisamente tal vez insuficiente, desvalidado. Creo que en ese aspecto la marihuana le puede servir de enganche a una persona narcisista. Claro, porque se va a sentir un poco más tranquilo cuando esos momentos, porque ¿cómo tratan las emociones ellos? Ellos tratan a través de el éxito y el destacarse, verse, no tocar sus emociones, pero en el fondo y en su soledad, ellos se sienten muy duro, les da muy duro tratar con sus emociones. Entonces la marihuana puede tranquilizar, relajar, apartarlos, además de que hay una ganancia también con la marihuana, y es que el tipo narcisista o la mujer narcisista son fantasiosos. Entonces la marihuana sirve para fantasear. Ayuda a fantasear todo claro. eso. Pero yo creo que también les juega una mala pasada, porque empiezan a tener malas trabas. Porque como esa carga emocional es tan fuerte, entonces en el momento de la caída, tú sabes que el ciclo de la marihuana es primero high, luego plano, relax, pero luego la caída al final del efecto. Allí les puede jugar una mala pasada porque pueden sobrepensar, pueden sentirse más ansiosos, más golpeados por sus emociones. Y yo creo que precisamente eso es lo que sirve también de enganche, porque en cuanto empiezan a sentir esa caída, de sentir otra vez esta ansiedad, vuelven otra vez y consumen y vuelven otra vez y se repiten este ciclo hasta que ya la adicción pues como que de alguna manera se apodera de ellos. Vamos entonces a pasar un poco a la personalidad dependiente. Creo que es una personalidad súper interesante. Sí, las personas dependientes suelen de pronto buscar siempre estar con otras personas, cultivar personas de las cuales depender, evitan un poco la soledad, la independencia. Y precisamente esas son sus amenazas existenciales, ¿no? Un poco esa sensación de rechazo, de abandono. Entonces ahí están esas personas solidarias, colaborativas, amistosas, que sienten un gran deseo de ayudar y de vivir en un ambiente libre de conflictos, personas que se centran en el cuidado y en la dedicación a otros y que procuran siempre ser afables y generar a su alrededor un constante buen ambiente. Es decir, la dependencia es buscar la aprobación y estar evitar siempre los conflictos, ¿no? Pero creo que todas estas estrategias que tú estás mencionando tienen de fondo precisamente protegerse un poco de esas amenazas existenciales del abandono, del rechazo, de la desaprobación. Incluso la independencia puede ser una amenaza muy fuerte para estas personas porque llevar una vida de manera autónoma y enfrentar situaciones sin ayuda de alguien es un tema que para estas personas les genera demasiada ansiedad. Claro. ¿Ya? Ellos están resguardando de la vulnerabilidad y del avivamiento de vivencias de ineficiencia, de la minusvalía y el desamparo. Sentirse desamparados es muy duro para ellos, así como de las emociones y de los sentimientos desagradables. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a hablar un poquito entonces, ¿cómo sería resguardarse o refugiarse en el consumo de marihuana para el dependiente? Los dependientes también pueden ser muy susceptibles
a el engancharse con sustancias, bien sea por lo que me pasó a mí, un poco la búsqueda de aprobación, el no ser rechazado, el pertenecer a cierto grupo, ¿cierto? Buscan mucho también ese consumo de tranquilizantes, porque a partir de por lo menos como la marihuana, logran controlar esa ansiedad que les genera la amenaza del ser abandonados, ser rechazados y desaprobados. Entonces la marihuana puede ser una forma de lidiar con esa ansiedad que le genera esa amenaza. Y, ¿Mm? y también pueden estar utilizando la marihuana para aliviar sus sentimientos depresivos, porque se van a relajar, se van a olvidar un buen rato de esa zozobra, de lo que pueden estar preocupados, pueden estar generando cierta incomodidad, cierto malestar. Entonces se refugian, así como algunas personas se refugian también en el alcohol, entonces otros se refugian en la marihuana, y eso es el caso de los dependientes, que es fácil que puedan desarrollar una dependencia a la marihuana, así como son Exacto, dependientes hay a las estudios. relaciones, Sí, al sí, bienestar, sí, sí. al no tener problemas. Completamente. Hay Exactamente. estudios que confirman esto que tú estás diciendo. En las personas dependientes, por su estructura de personalidad, se les facilita o son más vulnerables a generar esa dependencia a la marihuana. Bueno, vamos entonces ahorita a hablar de la personalidad evitativa. Evitativa, los evitativos, Sí, que personajes también les ellos dicen tímida. solitarios, tímidos, ajá. Sí. Ujú, Pero mira que son unos solitarios no por gusto, sino por miedo. ujú, Porque le tienen miedo, fobia, le genera mucha ansiedad lo que es lo social, las personas, esas personas, porque hay personalidades que les gusta estar solos, a estos no les ujú, gusta estar solos, tienen en el fondo una necesidad importante de ser vistos, de sentirse ujú. pertenecientes, pero les puede la pena, les puede la timidez, les puede el Claro. miedo. Y todas estas estrategias es el pasar inadvertido, hacerse invisible o desaparecer en esos ambientes donde definitivamente pueden estar expuestos ante las demás personas. Mm, Entonces, pues esos que llamamos normalmente tímidas o inhibidas, pero creo que de alguna forma algunas personas no sabemos bien cuál es ese dolor. claro. Tenemos es que comprender que algunos de ellos están realmente tratando de evitar la soledad, Ujú, sí, porque es miedo a digamos, relacionarse. sí, digamos que el dolor que hay detrás de esta personalidad está muy asociado también al rechazo, sí, y a partir del rechazo, pues todo lo que genere algo de rechazo, burla, todo eso van a ser amenazas que le van a generar mucha, mucha, mucha ansiedad a Ujú. este modo de Y ser. entonces la marihuana cabe ahí, ¿cierto? Es decir, para calmar esa ansiedad, para poder permanecer en esos momentos y que atenuar el dolor ante la soledad de no ser capaz de asociarse con otros. Entonces, y también hay momentos en donde se pueden sentir un poquito más estimulados a hablar Ujú, y abrirse, ¿cierto? Porque pues, con la marihuana se claro, desinhiben. claro, claro. O puede también que pase lo contrario, que se retraigan Claro. un poco más, ¿no? Pero no les va a preocupar porque están en su Están mundo, en su relax. sí, están en Ujú. su mundo bien relajados. Entonces ahorita vamos con los histriones, la personalidad histrión, que son también lo llaman actoral. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que estos sí son marihuaneros por excelencia, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Ay, es que los histriónicos son personajes que les gusta ser vistos, ¿no? Llamar la atención, ser el centro de la fiesta, ser el alma del parche, ¿no? Entonces suelen a veces incluso ser personas que son las que portan la sustancia, Claro. las que con tal de ser el centro de atención Ujú. chicanean con eso, ¿no? Y no les cuesta de pronto incluso mostrarse siendo marihuaneros ante los demás porque es una forma de tener Claro. los ojos vistos sobre él, Ujú. sobre ellos, porque Claro, claro. pueden ser hombres o mujeres los que podamos tener Ajá. este rasgo. Sí, definitivamente puede usar la marihuana y, como una táctica de automedicación para la ansiedad que le despierta alcanzar la intimidad eh, sin estar propiamente tocada y conectada con las personas, ¿cierto? Entonces, creo que es algo bien importante, es como algo que les ayuda a poder seguir
generando esa vistosidad Mm. hacia los otros. ¿Sabes qué le pasa mucho a las personas histriónicas o actorales? Que tienen muy buena fachada, Mm, pero por dentro se llegan a sentir a veces muy vacíos, ¿no? mm, Como que pueden ostentar un buen cuerpo, buena pinta, pero realmente en el fondo sienten vacío. claro, y eso Y, genera mucha ansiedad. exacto. Entonces la marihuana también es una forma y los engancha porque los ayuda a lidiar con ese sentimiento de vacío. Lo que no Claro, se dan cuenta es que lo refuerza, lo refuerza y lo refuerza. claro. Sí. Eh, Bueno, hay otra personalidad que es la personalidad perfeccionista u obsesiva. Y entonces son estas personas que siempre tienen unas reglas, unos planes, el orden, el sistema de paso a paso, los procedimientos para todas las tareas de su vida diaria y pues nunca van a dejar su agenda e incumplirla, ¿no? Porque eso mm. es toda una calamidad para ellos. Si estas personalidades son bastante intensas con la vida, con lo que se proponen, sus objetivos, incluso llegan a autoexplotarse a sí mismos con tal de no perder el tiempo, de ser siempre productivos, viven una sobreexigencia constante que les produce una ansiedad terrible. Sí, porque el perfeccionismo lo que está precisamente ocultando es una inseguridad enorme. Pero el perfeccionismo que se exigen como una autoexigencia, pero también el perfeccionismo que le exigen a los demás, a quienes están a su alrededor. Entonces son personas que no viven eh, propiamente, disfrutan las cosas, sino que siempre las están padeciendo, las están Ujú. sufriendo, Total, y entonces encuentran la marihuanita, claro, algo que las relaja. claro. Es que estas personalidades son muy ansiosas, yo. Ajá, Estas personalidades, y yo puedo decir que estas son de las más ansiosas que hay. claro. Vienen una constante ansiedad, un constante futuro catastrófico, siempre adelantándose a los hechos, con listas de procedimientos para evitar lo que les duele a ellos es la insuficiencia, sentirse insuficiente, o que Ujú. alguien los haga ver como insuficiente. Entonces se llenan de cosas, de formas, de estrategias para evitar el error, evitar la equivocación. Incluso son expertos en corregirse a sí mismos, son jueces implacables de sí mismos, pero también de los demás. Mm. Intentan vivir como educando a los otros. Estas personas realmente, John, yo creo que la sustancia principal de estas personas es la cocaína o la cafeína o algún estimulante, porque viven es en el pro del trabajo. El mundo de Ah, estas personas es el trabajo, la mm. productividad. Pero como tienen tanta ansiedad, algún día aparece la marihuana que les ayuda a lidiar con toda esa carga ansiosa que mantienen y allí se enganchan. No, y es que, y el cuento es que de todas maneras, yo estaba pensando acá, si para ellos todo tiene que ser bien hecho, entonces cuando se enganchan con la marihuana, que a veces la marihuana sirve para apartarse, pero también para sobrepensar cosas, entonces también es una cosa que a ellos les puede dar la sensación de que sí, con ello pueden lograr el perfeccionismo, el enfoque, la atención Mm, o una ventana para relajarse un poco, soltar un poco, para soltar un poco. Que les cuesta soltar el que control, les ¿no? cuesta soltar mucho. Entonces, quizás es posible que con la marihuana sí puedan lograr tener esos momentos de más tranquilidad, de más parsimonia, de relax. Pero sin embargo, también, como te decía ahora, si les gustan hacer las cosas bien hechas, entonces son las personas que buscarán ciertas cepas, o sea, Cierta calidad de cierta marihuana. calidad de marihuana que les genere tal cosa y tal otra, Claro, y se hasta pueden vuelven llegar unos a, estudiosos sí, se pueden obsesionar incluso con la obsesivamente con adicción y el pues asunto de la marihuana, sí, que entonces esta cepa me da me da esto, me esto genera y esto, tal me ayuda en cosa. esto. Es un rollo bien tenaz porque Sí, sí. para el perfeccionista todo se vuelve una cosa bien obsesiva. Bueno, John, queda claro entonces que detrás de pronto todas estas personalidades hay una gran carga de ansiedad que la marihuana ayuda a disipar un poco. Y eso es a lo que tú te referías inicialmente, Ujú. que desde nuestra personalidad no auténtica no somos capaces de afrontar la vida como es y necesitamos algunos escapes, algunas trampas, algunas Sí, anestesias una muletica, que no es un bastón con el cual podamos nosotros claro. caminar sin tener la oportunidad de vivir lo que es humano,
Bueno, Sí. pero mira, Alejo, que ahorita lo mencionaba y tú también lo reforzabas diciendo que definitivamente todos los modos de ser, las personalidades tienen una parte iluminada, una parte libre, y que para eso se puede trabajar. Y por eso en nuestro centro de tratamiento, en FACA, nosotros tenemos una fase de desarrollo. La parte de desarrollo, tenemos un gran trabajo con la personalidad de cada uno de nuestros consultantes y los llevamos a que se vean en la situación, que miren cuáles son sus estrategias desde la autenticidad, Sí. que miren que no solamente está el consumo de marihuana como una estrategia de primer nivel, sino que también está asociado con otras estrategias de segundo nivel, que es la mentira, el engaño, un montón de cosas que definitivamente también tenemos que trabajar. Y eso es, como lo decía yo ahora, la esperanza de que si una persona trabaja en su personalidad y ha podido deshabituarse, va a tener más éxito en su programa de recuperación. Ese es el plus de nuestro centro, del colectivo Aquí y Ahora. Ese trabajo focalizado en la personalidad, en identificar esos dolores, identificar esas estrategias y atacarlas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Ayudar a la persona a que se enfrente a esos dolores, a que se enfrente a esas amenazas, que vea que nada malo pasa cuando nos enfrentamos a ellos, y a encontrar nuevas formas, nuevas estrategias desde estos recursos personales de la libertad, la autocomprensión, la autorregulación, la trascendencia, de poder encontrar nuevas formas de relacionarnos con la vida, que no sea desde ese consumo. Y eso es lo que yo te decía hace un rato, John. Cuando trabajamos un problema de adicción y trabajamos también el tema de la personalidad, la esperanza del cambio es mucho mayor. Porque hay libertad. Porque aparece. Entonces, no solamente se libera del consumo, sino que también se libera de los rigores de una personalidad inauténtica. Y aparece ese tercer componente de la personalidad, que es lo que empezamos a decidir, a desplegar, a pesar de nuestro temperamento, a pesar de nuestro carácter, de lo aprendido, de lo heredado, empezamos a forjar nuestra autenticidad desde lo que queremos como una ser. Nueva manera de vivir. Así es. Bueno, Alejo, me encanta esta conversación, fue muy agradable, y para todos ustedes, entre adictos, que tengan unos días muy felices. Gracias. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como @colectivoaquiahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.